Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando la serie Penny Dreadful, City of Angels, la cual es un oscuro drama fantástico de la mano de John Logan, el mismo que hizo la serie original de Penny Dreadful, y también está producida en esta ocasión por Showtime. En sí esta serie viene a ser un spin-off, por así decirlo, que es esta suerte de historia que se desprende de una narración principal, eso es un spin-off, pero más bien de carácter espiritual, dado que hay ciertos elementos que forman parte de este, por así decirlo, universo, pero hay ciertas también incongruencias que la llevan a ser, como señalaba, más bien una especie de spin-off espiritual. Esta historia transcurre 50 años o en torno a 50 años posterior a la serie original de Penny Dreadful, y tampoco ocurre en el Londres victoriano, sino que ocurre en la ciudad de Los Ángeles, específicamente en el año 1938. ¿Okay? Esta serie se estrenó el pasado 26 de abril y terminó hace poco menos de un mes, específicamente el 28 de junio, con el estreno de su 10º capítulo. De momento solo tiene una temporada, no hay confirmación de una segunda, pero muy probablemente haya una segunda, dado el tipo de final que posee. Y se espera que la serie continúe. De hecho, se presta para que tenga continuación, dado que hay varios cabos que quedaron sueltos y la historia está bastante buena. ¿De qué se trata un poco esta historia o este spin-off? Básicamente cuenta la historia, por así decirlo, fantástica entre el enfrentamiento que posee o que tiene Magda, interpretada por Natalie Dormer, y la Santa Muerte, que está interpretada por Lorenza Isu. Magda viene a ser la hermana de Santa Muerte, y el rol que juega dentro de toda la historia es un poco el causante del caos, ¿ya? Es originar al final de cuentas muerte, destrucción, caos, para que un poco de cierta manera ver sufrir a su hermana, que es Santa Muerte, dado que ella es quien al final de cuentas tiene que ir y encaminar a todos los muertos que ocasiona Magda hacia el otro lado. ¿Okay? Durante la historia vamos a estar siendo guiados como personaje principal a Tiago Vega, que está interpretado por Daniel Sobato, quien es, de casualidad, por así decirlo, el primer detective mexicano que posee la policía de Los Ángeles en esta historia, ¿ya? Puesto que un poco se da mucho este conflicto entre nacionalidades. O sea, tenemos por un lado a los mexicanos que están viviendo en Los Ángeles, pero están totalmente marginados y casi recluidos a una fracción de lo que es el territorio de Los Ángeles. Y por otro lado tenemos a los estadounidenses que quieren un poco casi hacerlos desaparecer del mapa. ¿Okay? Por otro lado vamos a tener a la misma Natalie Dormer interpretando 3 papeles dentro de esta serie. O sea, no solo interpreta a Magda, sino que además va a tener otros 3 papeles adicionales, en donde, por ejemplo, tenemos el papel de Alex, que viene a ser el ayudante del concejal Charlotte de la ciudad. Y el papel que posee o que tiene allí es simplemente influenciarlo, hacerlo que tome malas decisiones, y entre esas malas decisiones está la construcción, que es un leitmotiv de la temporada, la construcción de una carretera que al final de cuentas pasa literalmente por medio del pueblo donde vive la comunidad mexicana. Entonces, para esto, Alex va a estar constantemente susurrando al oído estas malas ideas, estas malas decisiones. Incluso lleva a este concejal a aliarse con los nazis, que están un poco viviendo de manera oculta aún en Estados Unidos, a la espera de que Hitler se alce o logre ganar la guerra, y así ellos también ya tener un poco preparado el camino para que él desembarque, por así decirlo, en lo que es la ciudad de Los Ángeles, y con eso empiece como la invasión a lo que es América.
Por otro lado, también va a interpretar el papel de Elsa, que es una dueña de casa alemana, ¿ok? Que viene, o el rol que juega un poco es el seducir a Peter Kraft, que es el médico de la ciudad, eh, y también se da la particularidad de que es miembro de una comunidad alemana pacífica en principio que está viviendo en Los Ángeles, ¿ok? De hecho, en uno de los primeros capítulos hay todo un discurso de Peter Kraft en cuanto a que el mensaje que desprende es decirles a los estadounidenses no se involucren en la guerra si esta guerra está ocurriendo al otro lado del mar, en el otro continente, en Europa. Ustedes no tienen nada de qué hacer aquí, así que ustedes manténganse o mantengan su nivel de vida tradicional y no se metan en la guerra. ¿Okay? Y el tercer papel que interpreta Natalie Dormer es el personaje de Río, que es básicamente una miembro influyente de una banda o un grupo que se hacen llamar los Pachucos, que es un grupo conformado por mexicanos que básicamente intentan estar un poco presentar su molestia contra lo que es el régimen estadounidense, por así decirlo, el poder que tiene sobre todo la policía estadounidense en contra de la comunidad mexicana. Okay. Y como señalaba, gran parte de los roles que juega los distintos personajes de Natalie Dormer es esto de ir influenciando, de ir sembrando semillas para luego se cree al final de cuentas un gran conflicto entre la comunidad mexicana y la comunidad estadounidense. ¿Okay? En sí es una serie que no es lo mismo, o sea, sí guardan similitudes, por así decirlo, espirituales con la serie original. Pero aquí el rol fantástico básicamente son un par de cameos que se tienen tanto de Santa Muerte como de Magda, y una que otra escena donde algunos de los personajes que interpreta Natalie Dormer, ya sea Alex, Elsa o Río, tienen ciertas capacidades mágicas, por así decirlo, pero más allá de eso es una serie que narra o que desarrolla principalmente un conflicto sociopolítico, ¿ya? Dentro de otros personajes que se pueden mencionar, por ejemplo está el de Rory Kinnear, quien interpreta al personaje de Peter Kraft, que es el único vínculo, por así decirlo, real que se tiene con la serie original de Penny Dreadful. Puesto que en la serie original de Penny Dreadful, este actor interpretó al monstruo o a la cosa que crea Frankenstein y que estuvo a lo largo de toda la serie, ¿ya? No obstante, aun cuando esta serie de City of Angels ocurre 50 años posterior, vemos que el personaje que interpreta Rory es totalmente diferente, ¿ya? No guarda ninguna relación ni se hace mención a que quizás tuvo algún pasado con Victor Frankenstein, no, para nada. Entonces es allí un poco que se rompe esta como continuidad de la historia y no es en sí una continuación directa de la serie original, ¿ok? Otros personajes principales que es un poco si se quiere, el tercer factor influyente dentro de la historia es el personaje de la hermana Molly, interpretado por Carrie Fisher, quien, por así decirlo, es una evangelizadora que tiene un programa de radio con varios fieles y que al final de cuentas viene a ser un poco esta suerte de cómo incluir el catolicismo o al menos la religión cristiana dentro de esta realidad, porque por un lado vamos a tener esta religión más bien católica, por otro lado tenemos todas las tradiciones mexicanas, incluida Santa Muerte, y vamos a tener el tercer conflicto que son más bien los estadounidenses o los nazis, ¿ya? Es un poco ese el escenario en el que se desarrolla esta serie. En cuanto a desarrollo de personaje, nada que comentar de manera negativa. Los personajes están bien desarrollados, sobre todo
al menos de las 3 o de los 4 papeles que interpreta Natalie Dormer, el de Alex para mí fue el mejor, que es esta consejera o ayudante del concejal más bien. Aun cuando un poco me desagradaba su forma de interpretarlo, un poco así como disminuida ella como mujer, no obstante es capaz de influenciar a un hombre con poder. Es el papel que es más diferente al resto de los que interpreta Natalie. Como señalado, en sí es una buena serie, a mí me gustó mucho, la estuve viendo semana a semana mientras se emitía. Hoy por hoy entiendo que está o se puede ver a través de Movistar Plus. No obstante, hay una promoción que después dejaré acá abajo en la descripción, que se puede ver a través de Amazon, utilizando la prueba de lo que es el canal de Showtimes. Así que eso, es una serie que recomiendo totalmente, es entretenida, no es una serie rápida, eso sí, aun cuando acabo de decir que es entretenida, si bien te mantiene expectante con el desarrollo de cada uno de los personajes y cada una de las tramas, también de como la trama principal que vamos viendo, que es una serie de asesinatos que ocurren al principio, en el primer capítulo, de personas de origen mexicano. Y por ello Thiago Vega tiene que ir investigando y viendo qué pasó o quién fue al final de cuentas este culpable, y se van desarrollando el resto de las subtramas. Esto ocurre con cierta calma, con un buen desarrollo, con diálogos bien ejecutados, pero de manera lenta, por así decirlo. O sea, no es una serie que tenga grandes escenas de acción, de hecho tiene, si mal no recuerdo, 3 o 4 sería contando. No más que eso, pero sí es una serie entretenida. Al final de cuentas te mantiene pegado y es lo que es una serie. Esa es un poco la esencia de lo que tiene Penny Dreadful. Si nos remontamos un poco a la serie original, tampoco era una serie con grandes escenas de acción, para nada. Era un poco más, y se iba un poco más en la interpretación, en el desarrollo de los personajes, en un poco el drama que vive cada uno de estos personajes. ¿Okay? Y aquí drama tenemos de sobra, hay bastante drama y eso es un poco, en eso sí concuerdo que mantiene la esencia de Penny Dreadful, ¿okay? De la original. Así que eso, totalmente invitado a que la vean, si pueden, cuando una vez se estrene ya quizás de manera abierta en alguna plataforma digital, lo pondré abajo en los comentarios o en la descripción. Pero eso, espero que te guste, ojalá que la puedas ver, que tengas la oportunidad de verla. Entretenida la serie, muy buena. Y eso sería todo por hoy. Si te gustó este video, como siempre, dale like. Comenta abajo si es que la vas a ver o si es que ya la viste o al menos viste la serie original. Y nosotros nos estaríamos viendo en un próximo video con otra review o algún enfrentado. Así que eso es todo por hoy. Me despido, nos vemos en el próximo. Adiós.